En este pequeño video vamos a revisar los conceptos fundamentales que serán evaluados en la A2 de mecánica. En primer lugar, vamos a revisar la relación entre fuerza y movimiento. Recordemos que las fuerzas son los agentes externos capaces de cambiar el estado translacional de un objeto. Es decir, para mantener un objeto en movimiento, basta con que la fuerza neta sea cero, pero para cambiar su estado de movimiento translacional, es decir, para que exista una aceleración, se requiere de una fuerza neta no nula. Esto está especificado en la segunda ley de Newton, que es la definición operacional de fuerza, y que afirma que la fuerza neta es igual a la razón de cambio del momento lineal, masa por velocidad, respecto del tiempo, y también equivale a la suma de todas las fuerzas. No olvidemos que las fuerzas son vectores y que cuando se dice suma todas las fuerzas, lo que se está sumando son vectores. Es decir, la suma podría dar cero. Por ejemplo, si se tiene dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentidos opuestos. No olvidemos entonces que la suma de fuerzas es obviamente vectorial, porque las fuerzas son vectores. Ahora, si la masa es constante, la segunda ley de Newton se reduce a calcular masa por aceleración, masa por la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Y una forma muy útil, una forma gráfica de ilustrar el concepto de fuerza neta a partir de las fuerzas que actúan sobre un objeto, corresponde a los diagramas de cuerpo libre, donde se debe especificar un sistema de coordenadas y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, todas las fuerzas que el objeto recibe. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos viendo una persona que está arrastrando hacia la derecha un bloque de concreto que está dibujado como un cuadrado. Entonces tenemos dos objetos que reciben fuerzas, el bloque de concreto y la persona. En el caso del bloque de concreto, las fuerzas que recibe son, en azul está el peso, en rojo la normal, en verde es la fuerza que ejerce la persona sobre el bloque, y en violeta, hacia la izquierda, está la fuerza de roce. Por otro lado, por acción y reacción, la persona que ejerce fuerza sobre el bloque también recibe fuerzas, ¿ya? Las fuerzas que actúan sobre la persona son el peso de la persona, en azul hacia abajo, la normal, en rojo hacia arriba, la fuerza con la que la persona empuja al bloque concreto hacia la derecha, y la fuerza violeta, y la fuerza con la cual el bloque reacciona frente a la acción de la persona, que es la fuerza verde hacia la izquierda. Fundamentalmente, eso es lo que necesitamos en cualquier ejercicio de análisis de fuerzas, es lo que necesitamos graficar para a continuación escribir la expresión vectorial de cada fuerza y a continuación sumarlas. La expresión vectorial de cada fuerza implica utilizar teorema de Pitágoras, utilizar funciones seno y coseno, etc. Porque esto implica descomponer las fuerzas, cuánto valen en X, cuánto vale en Y, y eventualmente cuánto vale en Z. Ahora vamos a ver rotaciones, es decir, torque y momentum angular. Recordemos que el momento de inercia es la cuantificación de la tendencia al giro de un objeto. El momento de inercia se mide en kilogramos por metro cuadrado y para una masa puntual es igual a la masa por la distancia al eje al cuadrado. Con esta fórmula se puede obtener el momento de inercia de cualquier otro objeto, como una hélice, una esfera, un disco, etc. El momento angular es la cuantificación del estado de movimiento rotacional de un objeto y es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Similar a como el momentum lineal es igual a la masa por velocidad, acá tenemos que el momento angular es la inercia rotacional
o momento de inercia por la velocidad angular. En el caso del mundo microscópico, nosotros estudiamos el caso de un electrón orbitando y que puede tener momentum angular orbital L y spin, ¿ya? Y el momentum angular total, o sea, la suma de todos los momenta angulares, se especifica con el vector J. Ese es el momento angular total. Aquí podemos ver un dispositivo muy interesante que se llama giroscopio y que permite mantener el momento angular constante, o como dice acá en el texto, el giro rápido de la rueda interior mantendrá su dirección en el espacio aunque cambie el marco exterior. En tercer lugar, tenemos la ley de conservación de momento angular. Así como existe ley de conservación de momento lineal, también existe ley de conservación de momento angular, y que afirma que en un sistema aislado, el momento angular total permanecerá constante. Y por otro lado, el agente externo capaz de cambiar las rotaciones, capaz de cambiar el momento angular, se denomina torque, y según la ley de Newton rotacional, segunda ley de Newton pero rotacional, es igual a la razón de cambio del momento angular respecto del tiempo, similar a como la fuerza, el agente externo translacional, es igual a la razón de cambio del momento lineal respecto al tiempo. En este caso, para las rotaciones, especificamos la razón de cambio del momento angular respecto al tiempo. Es la misma idea de fondo. Es decir, como podemos ver, el torque es delta L partido por delta T, siendo L el momentum angular. También es válido que el torque individual es igual a R cruz F, o sea, el torque, desde este punto de vista, necesita como datos de la fuerza que se aplicó y de la distancia al eje de giro, que sería el vector R. Y si el momento de inercia es constante, la segunda ley de Newton rotacional se convierte en I por alfa, similar a cómo la segunda ley de Newton translacional se puede simplificar a masa por aceleración. Acá tenemos que cuando el momento de inercia es constante, el torque va a ser I por alfa. Ítem 2, trabajo, energía y ecuación de Planck. La unidad de energía es el Newton metro, que corresponde a Joule. Un electronvolt es una unidad mucho más pequeñita para energía y es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. La energía mecánica considera la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética, simbolizada por E sub k o por k, es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía potencial gravitatoria, simbolizada con U, es igual a mgh, masa por aceleración de gravedad por altura, y la energía mecánica es la suma de ambas energías. Es energía cinética más energía potencial. Aquí en la imagen estamos viendo el experimento de Joule, y donde podemos ver que la energía potencial de una pesa se convierte en cinética, y al convertirse en cinética agita un fluido. Y al ser agitado el fluido, el termómetro marca un incremento de la temperatura. Entonces estamos viendo cómo la energía potencial se transforma en cinética y cómo la cinética se transforma en calor o agitación higroscópica. El trabajo mecánico entre A y B, realizado por una fuerza F, es igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. La energía de un fotón, E sub gamma, es H por nu, siendo H la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo, y nu la frecuencia o color del fotón, el cual se mide en Hertz. Un caso especial de energía corresponde a los niveles de energía del átomo de hidrógeno,
que se calcula como menos E sub 0 sobre n cuadrado, siendo E sub 0 13.6 electronvolt o 2.18 por 10 a la menos 18 joules. N obviamente es el nivel, y observemos que la energía es negativa, pero que cuando n tiende a infinito, la energía va tendiendo a 0, que sería su máximo valor. La energía potencial elástica, para un resorte o para un enlace químico, los cuales actúan como resortes, es igual a K por delta X al cuadrado partido por 2, siendo K la constante del resorte o constante del enlace, medido en newton dividido por metro, y delta X es la distancia respecto del punto de equilibrio, que puede ser compresión o elongación. Ahora pasamos a energía en moléculas. En primer lugar, como ya sabemos, cuando un fotón es absorbido por una molécula, la molécula va a incrementar su rapidez. Pero esto se puede ver reflejado en un cambio en los niveles energéticos, o sea, un incremento del nivel electrónico, del nivel N, o también puede ser un cambio en el nivel vibracional, un cambio en N sub B, un nivel vibracional, o un cambio en el nivel rotacional. Es decir, en este caso, la molécula rota más rápido al absorber un fotón, lo cual se ve asociado a un incremento del número cuántico L minúscula. Entonces, en primer lugar, una molécula puede experimentar cambios energéticos en los niveles electrónicos, los cuales se pueden modelar con E igual a menos z cuadrado por E sub 0 sobre n cuadrado, donde z es el número atómico, n es el nivel electrónico, y E sub 0 es la energía de Bohr, 13.6 electronvolt. En segundo lugar, dependiendo del fotón, si el fotón es más débil, una molécula puede experimentar cambios energéticos en los niveles vibracionales, los cuales se pueden modelar con n sub b más 1 medio por h por la frecuencia. N sub b es el nivel vibracional, que en este caso puede ser igual a 0, 1, 2, hasta infinito. Y por otro lado, tercer lugar, si el fotón tiene menos energía que en el caso electrónico, una molécula puede experimentar cambios energéticos en los niveles rotacionales, los cuales se pueden modelar con la fórmula L por L más 1 por h cuadrado partido por 2 veces el momento de inercia, donde L es el número cuántico del momento angular, que parte en 0, 0, 1, 2 hasta n menos 1. Y una aplicación interesante relacionada con los niveles de energía de moléculas es que cuando la molécula tiene 3 grados de libertad, gracias al teorema de equipartición de la energía, podemos calcular su calor específico, y resulta ser igual a 12.5, aproximadamente 12.5 joules sobre mol por Kelvin. Recordemos que la temperatura la tenemos que medir en Kelvin, porque es la escala de temperatura absoluta. El 0 Kelvin es el 0 verdadero, o sea, ausencia de vibración, ausencia verdadera de vibración. No así como los grados Celsius, que es 0 grados Celsius. Aún tenemos vibraciones, y puede haber una vibración inferior a la asociada a los 0 grados Kelvin, a los 0 grados Celsius, porque existe menos 10 grados Celsius, menos 100 grados Celsius, menos 200 grados Celsius, etc. ¿Ya? Todo esto depende de los grados de libertad, ¿ya? Que corresponde a las diversas formas que una molécula puede tener para incrementar su energía. Ítem 4, el teorema de equipartición de la energía afirma que la energía interna de una molécula es n, grado de libertad, por la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta, partido por 2. O sea que indirectamente la temperatura está midiendo la energía interna asociada a una molécula del sistema que estamos estudiando. Además, ítem 5, el calor específico atómico molar de un sistema se puede calcular del siguiente modo: energía a una temperatura final menos energía a una temperatura inicial
dividido por la cantidad de moles por la variación de temperatura. Es decir, el calor específico atómico molar va a quedar medido en unidad de energía dividido por mol por Kelvin. Ítem 4, hidrostática e hidrodinámica. La presión hidrostática asociada a un fluido en reposo es igual a densidad por G por H, donde la densidad, recordemos que la medimos en kilogramos dividido por metro cúbico, G es la aceleración de gravedad y H es la profundidad, lo cual se asocia a la cantidad de materia que está sobre nosotros. Este cálculo se puede hacer para la atmósfera, donde la densidad es la densidad del aire, aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico, H es aproximadamente 10.5 kilómetros, y este número resulta ser a nivel del mar 101.325 pascales. ¿Ya? Cuando un objeto está en un fluido, la fuerza de empuje resulta ser densidad por volumen desalojado por aceleración de gravedad. Volumen desalojado se calcula en función de cuán sumergido esté el objeto en el fluido, ¿ya? Si está 100% sumergido, el volumen desalojado va a ser todo, pero si está flotando en la superficie, el volumen desalojado va a ser una fracción respecto al volumen total, ¿ya? Ahora vamos a hablar de fluidos en movimiento o hidrodinámica, donde la clave de esto, como podemos ver en la figura, es el teorema de Bernoulli, que afirma que un medio de ρ por v al cuadrado, o sea, energía cinética por unidad de volumen, más ρ por g por h, o sea, energía potencial por unidad de volumen, más presión, o sea, trabajo por unidad de volumen, es igual a una constante. Y esa constante es la energía total del fluido por unidad de volumen. Y esto es lo que se conoce como la constante de la ecuación de Bernoulli. El caudal nos indica cuánto volumen de fluido se desplaza por unidad de tiempo, se mide en metros cúbicos por segundo y es igual al área por la rapidez, ¿ya? El área es el área del conducto, que si es un conducto cilíndrico va a ser igual a pi r cuadrado. Por otro lado, el flujo másico o gasto es igual a la cantidad de materia medida en kilogramos en el sistema internacional que se desplaza dentro de esta tubería y es igual, como podemos ver acá, a densidad por caudal. Y al hacer esta multiplicación tenemos que el flujo másico queda medido en kilogramos por segundo y la ecuación de continuidad afirma que el caudal es constante siempre que el fluido sea un fluido incompresible, que no se pueda comprimir. Y ese es el caso en mecánica, ese es el caso en este curso. Esto implica que A por B es constante. A mayor área, menor va a ser la rapidez y viceversa. Son inversamente proporcionales. Ahora pasamos a rheología, lo que nos permite caracterizar fluidos de acuerdo con la forma en la cual fluyen, valga la redundancia. Los reogramas son gráficos que indican cómo fluye el fluido, ¿ya? Pero contienen dos variables importantes, 2 más 1, ¿ya? Cuando digo más 1 me refiero a la viscosidad. En primer lugar está el esfuerzo aportante experimentado por un fluido, que como podemos ver acá, es igual a la fuerza aportante dividido por área, que en unidades de pascales, porque queda fuerza partido por área, newton dividido por metro cuadrado. En segundo lugar, podemos ver que el gradiente de velocidades, gamma, se determina a partir del perfil de velocidades por medio de delta V, o sea, variación de velocidad,
dividido por delta espacio, donde espacio puede ser X, Y, Z, el radio, etc. ¿Ya? En otras palabras, es el eje a lo largo del cual la rapidez cambia. En tercer lugar, podemos ver que, o se define, el reograma como el gráfico que indica sigma en función de gamma. ¿Ya? Sigma en el eje vertical, gamma en el eje horizontal. La tercera variable importante es la que se puede deducir a partir de un reograma, ítem 4, aquí dice que la viscosidad eta, ese símbolo griego se llama eta, corresponde a la pendiente de la curva del reograma, la cual puede ser constante o no constante, dependiendo del fluido. Y finalmente, ítem 5, los fluidos se pueden clasificar en newtonianos o lineales y no newtonianos. Los fluidos no newtonianos pueden ser fluidos no newtonianos sin memoria, que en ese caso pueden ser dilatante o pseudoplástico, y fluidos no newtonianos con memoria, que en ese caso pueden ser tixotrópico o reopéctico. Bueno, y con este tema de rheología, viscosidad y fluidos, finaliza este repaso. Me despido, espero que les vaya muy bien en la 2. Hasta luego.